Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización. Hoy nuestras cámaras con el Sembrador Nueva Evangelización se han venido hasta la Casa de la Recolección en Cuernavaca, Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Hoy estamos transmitiendo en este lugar en donde pues aquí se practica la interioridad, se practica también la comunidad y se reflexiona sobre el apostolado, un lugar para reflexionar, para pensar y sobre todo para estar con Dios. Eso es lo que están haciendo aquí algunos agustinos recoletos y también laicos de la familia Agustino Recoleta, reflexionando sobre los centros de espiritualidad Agustino Recoleta. Hoy en este programa vamos a hablar de la formación, que tiene mucho que ver también con los centros de espiritualidad. Y para eso ha venido con nosotros desde Roma el consejero general, es presidente del Secretariado de Formación y Espiritualidad, Fray Francisco Javier Monroy. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Una vez más, bienvenido a este programa, en donde yo creo que la formación es uno de los temas preocupantes dentro de la Iglesia. Tú que estás allá en Roma, me imagino que con la relación que tienes con otras congregaciones podrás ver que es un tema prioritario. La Iglesia ha tenido en estos momentos pues esta preocupación, la ha sacado por medio de unos documentos. Así es. La Iglesia de los documentos, el don de la vida, y el otro es Vino Nuevo, Odres Nuevos, que lo saca la Congregación de la Vida Consagrada. A ver, ¿qué inquietudes existen en la Iglesia sobre estos estilos nuevos de formación o qué llamamiento hace a las casas de formación, seminarios diocesanos, casas de formación en la vida consagrada? ¿Qué llamamiento está haciendo la Iglesia? Pues con estos, yo creo que dos documentos fundamentales, uno que sacaron para el clero diocesano, la nueva ratio, y este último que ha sacado la Congregación para la Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica, a Vino Nuevo, Odres Nuevos. Yo creo que en los dos se marca muy bien un aspecto muy importante de la formación humana, sobre todo de las vocaciones de especial consagración. No solo, sino que siempre tenemos que formar en todas las áreas, de manera integral, todo esto que sabemos en teoría, ¿no? Pero se remarca mucho la importancia de un buen acompañamiento, de una formación humana, pues la adecuada para ser realmente pues, padres, acompañantes, saber estar con la gente, buenos pastores, todo esto, ¿no? Ese aspecto de la formación yo creo que se remarca mucho, ¿no? Sí, para ser realmente pues, espirituales necesitamos ser profundamente humanos, ¿no? ¿Por qué se remarca tanto en estos últimos documentos esto de ser humanos, ser afectivos? La realidad juvenil está demandando esta atención por parte de los seminarios a ser más humanos, a tener una mirada más bondadosa, incluso en los discursos, sermones, encuentros que tiene el Papa con seminaristas, con sacerdotes, siempre habla de humanidad. Miremos a María, fijémonos cómo nos mira, decía en Guadalupe cuando estuvo aquí. Miremos cómo Jesús nos mira desde la cruz, decía desde el Coliseo en el Vía Crucis. Esa mirada, siempre el Papa Francisco nos invita a esa mirada, y también en estos documentos él apoya esta humanidad. ¿Se ha deshumanizado alguna vez pues, la Iglesia, las casas de formación? ¿O qué ha pasado? Quizás la mirada ha sido más del documento, más racional. Pues aquí dar un poquito una lista de acontecimientos o de historia, pues sería muy largo hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que nos hemos olvidado muchas veces de ese ámbito más afectivo, humano, el sexual, en la formación de las personas, como si no fuéramos como cualquier otra persona, ¿no? Los religiosos o los sacerdotes. Y en la práctica, esto es una opinión muy personal mía, se ha olvidado de manera radical, se ha supuesto, aunque en los documentos salga, etcétera, y se ponga claro, ¿no? Pues tiene que tener una madurez adecuada, humana, etcétera. En realidad no se han hecho procesos concretos de acompañamiento de todas estas áreas. Y yo creo que ahora ya estos documentos nos dicen claramente, sin esto nos está faltando una de las patas de la mesa para poder tener una mesa que se sujete bien, ¿no? Y yo creo que sobre todo, pues sí, en otras épocas se ha dado mucho realce
a un aspecto a lo mejor más intelectual, más de cumplimiento, más de obediencia, que son todos aspectos muy buenos y positivos, pero en detrimento de otros aspectos más, no sé si afectivos, internos, que se han considerado a veces como si fueran de foro interno, pero en realidad no son más de foro interno que otros temas, ¿no? Surge esta preocupación del análisis que la propia Iglesia hace, en la reflexión que pues, las congregaciones, me imagino que todas las casas de formación, la gente que está en los seminarios diocesanos, los mismos obispos, ante estas realidades que hemos visto sobre los abusos de menores, la pederastia, todo esto que el Papa Francisco dice que hay que condenarlo y que nadie tiene que ser cómplice, el que sepa, que condene. Y ante esto, ante este movimiento, haciendo un análisis, surge también este otro movimiento de las casas de formación, más humanidad, educación afectiva, sexual, desde la realidad que vive el joven de hoy. Este análisis que ha hecho la Iglesia, estos documentos nuevos, ¿a qué invitan? A un laico que está hoy en día, que viene a la Iglesia, ¿a qué le invita? Porque claro, bueno, pues el laico lo que quiere es un sacerdote sano, ¿no? Un sacerdote en donde pueda acompañar y soportar la vida propia espiritual. Pues si lo vemos desde el punto de vista de los laicos, lo que quieren son personas. No quieren ángeles etéreos ni santos de altar con muchas historias inventadas por muy piadosas que sean. Quieren personas humanas, cercanas, que es el único lugar en realidad donde encontramos al Dios auténtico. Entonces, para poder llevar como religiosos, como sacerdotes, a Jesucristo a las personas, ese es el auténtico camino. En realidad no hay otro, más que ser humanos. Decía San Agustín, ¿no? Si quieres llegar a Cristo Dios, no hay más que un camino, que es Jesús hombre. Y Santa Teresa de Jesús también lo decía, ¿no? Desde la humanidad de Jesús es de donde llegamos al Dios verdadero. Entonces ese es el camino que tenemos que seguir, y yo creo que es lo que todo laico que realmente busca un padre, un director, un acompañante, alguien que sea su pues no sé, compañero de camino hacia Dios, pues es lo que busca, un compañero de camino, no un ángel del cielo, ¿no? Y el texto, hablando de esto de la perfección, ¿no? El texto de sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ese perfeccionismo que también se invitaba en algunos tiempos en la formación. San Agustín habla que somos peregrinos y nuestro camino está en perfeccionarnos, ¿no? No es que seamos perfectos aquí. Esto del ser perfectos, de la perfección, ¿ha hecho daño a la Iglesia? Bastante, bastante, y sigue haciéndonos mucho daño, ¿no? A más de un religioso que tendemos o tienden, no sé, ahí nos metemos todos, tendemos a eso, a ser perfectos, no a ser santos ni a ser buenos, sino a ser perfectos entendido de mala manera ese texto bíblico. Porque es muy claro que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, está muy claro. ¿Cómo lo es el Padre Celestial? ¿Cómo lo hacemos los que queremos ser perfeccionistas, entre comillas? No. Es acercándonos, abajándonos, haciéndonos como los demás, acompañando las situaciones concretas, perdonando, sirviendo. Ese es el Dios, esa es la perfección de Dios, ¿no? Entonces sí, ha hecho mucho daño entrar en un perfeccionismo, pues eso, de ángel del cielo, que parece que no peca nunca y estas cosas, ¿no? Es decir, muy poco humano. El perfeccionismo, esa idea de perfeccionismo ha llevado a muy poca humanidad, en realidad. La psicología vemos que ha ayudado bastante pues, para adentrarse a la persona, para acompañar, para ayudar. ¿Ha habido, como alguna vez ha expresado el Papa Francisco, psicologismo en los seminarios? ¿Ha entrado el psicologismo en las casas de formación y en las espiritualidades, en la vida consagrada? Pues sí, ha entrado. Tristemente, a veces nos hemos ido al lado contrario, ¿no? De estar contra la psicología, creyendo que la espiritualidad era otra cosa. Hemos pasado a hacer psicologismo, ¿no? Como si la psicología fuera la que va a dar la respuesta a una vocación, a un proceso espiritual, y tampoco. En realidad, creo, vamos llegando a un buen entendimiento entre los dos, porque la psicología es fundamental. Y el que le tenga miedo a la psicología, pues ya la psicología misma le está diciendo que algo le pasa, ¿no? Es decir, ¿por qué tienes tanto miedo a lo que es un análisis normal, bueno y que ayuda para los procesos de espiritualidad auténticos, ¿no? Pero ha habido psicologismo, sí, como que los discernimientos o las decisiones se tomaban en base a solo
algunos aspectos psicológicos, sí ha existido. Pero yo creo que ya se va superando todo eso, ¿no? Y se va amoldando y acoplando bien todo un proceso integral de la persona. Tú que estás en las casas de formación y a la vez también has estado en contacto y sigues en contacto con jóvenes, ¿cómo ves la realidad de los jóvenes de hoy que nos llegan y tocan la puerta de una casa de formación en la vida consagrada, porque nos ven también de la vida consagrada, y desde aquí saludo a las religiosas que nos ven de la Conferencia de Interreligiosos de México, un saludo a todos ellos? ¿Cómo ves que tocan a la puerta, la casa de formación abre la puerta y es un joven que llega, ¿cómo? ¿Con qué características llega el joven de hoy a nuestras casas de formación? Pues el abanico es muy amplio, pero básicamente hay aspectos que son muy comunes. Problemas afectivos, de desarrollo sexual adecuado, de identidades personales, de relaciones pues dificultosas con un papá que toma mucho, con una mamá que, con unos hermanos que, con unos compañeros, o sea, unos ambientes sociales a veces muy difíciles, es decir, con una historia muy revuelta, con muchas heridas, con muchas situaciones que curar, que sanar para hacer un buen discernimiento y para poder hacer una buena vida espiritual, ¿no? Es decir, hay un trabajo desde la psicología y un buen acompañamiento. Hay mucho trabajo que hacer y es ahí donde en las casas de formación debemos dedicarle mucho, ¿no? No a la psicología, sino a un acompañamiento profundo y auténtico del joven, porque la llamada está, ¿eh? Lo dijo ahora el Papa en Colombia, ¿no? Vamos a ponerlo, ahí está nuestro equipo de producción, vamos a poner esas palabras que dijo el Papa y a continuación seguimos con el Padre Javier. Pero somos parte de este cambio de época, de esta crisis cultural. Y en medio de ella, contando con ella, Dios sigue llamando. O sea que a mí que no me vengan con el cuento de que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. Eso, ¿sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Bueno, pues esto es lo que decía el Papa y ibas a decir. Pues lo que hemos escuchado, o sea, claramente que eso de que no hay vocaciones, cuento chino, clarito, dice el Papa, ¿no? Así es. Muy argentino, ¿no? Clarito, visto. Pues eso, clarito, o sea, vocaciones hay, el Señor sigue llamando. El problema lo tenemos en la Iglesia porque tenemos que aprender a acompañar, tenemos que dejar de creer cómo han sido los procesos antes para sintonizar con el joven de hoy. Ese es el tema, ese es el trabajo importante que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que hacer una ascesis y una transformación personal. Formadores, acompañantes, directores espirituales muy seria, muy importante, ¿no? El documento que has nombrado antes, el de Habiendo Nuevo, Odres Nuevos, tiene un punto que es el clave, yo creo, que dice claramente nuestros procesos formativos no han conseguido llegar al centro de la persona para que sea transformado y puedan darse con generosidad y con fortaleza. No lo hemos conseguido. No sé qué número es exactamente, pero es duro, pero muy certero, ¿eh? No lo hemos conseguido. Vamos un momento a Resumen AR, porque están nuestros compañeros de Resumen AR ya preparados para las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y volvemos aquí transmitiendo desde la Casa de la Recolección en Cuernavaca, Morelos. Vamos con ellos y ahora volvemos. Muchísimas gracias a toda la gente y el equipo de Resumen AR. Ellos nos cuentan las noticias que han sucedido en la Iglesia Católica y en la Orden de los Agustinos Recoletos. Transmitiendo, estamos en este momento desde la Casa de la Recolección en Cuernavaca, Morelos. Estamos con un consejero general de la Orden de los Agustinos Recoletos, encargado presidente del Secretariado de Formación y Espiritualidad, Fray Francisco Javier Monroy, para que pues esté bien entretenido, espiritualidad y formación y espiritualidad. Bueno, pues estamos en un número de un documento, Vino Nuevo, Odres Nuevos, y para la realidad del joven de hoy, acabamos de decir, necesitamos un odre nuevo, ¿no?
uno de nuevo, un estilo nuevo, una nueva manera de formar. Tú tienes encargado y encomendado por parte de los que estuvieron en el capítulo general el crear una escuela de formadores. Yo cuando pues, veo esto, veo que es una escuela en donde tiene que haber pues, un programa y tiene que haber pues, unos exámenes y unos documentos. Tú como consejero general y con el prior general, ¿cómo habéis diseñado, cómo estáis pensando esta nueva escuela de formadores ante este vino nuevo que nos está llegando? Bueno, la escuela de formadores se está elaborando, se está en proceso, ya está bastante avanzada y básicamente se trata de formar acompañantes, personas que sepan acompañar los procesos reales, vitales, existenciales, psicológicos, espirituales del joven de hoy. Y para eso estamos elaborando una serie de temas que van desde lo más psicológico a lo más espiritual y sobre todo lo queremos hacer desde nuestro ámbito más carismático. La espiritualidad agustiniana y recoleta pues tiene todo un ámbito de escuela, de poder enseñar y transmitir y acompañar un camino hacia Dios. Entonces desde ahí es donde estamos diseñando el contenido, ¿no? Que pretende ser aprender, digamos, intelectualmente, cognitivamente, pero sobre todo que el formador experimente, viva, haga talleres y amolde su interior a esta función pues, encomendada por la Iglesia de acompañar a otros en su proceso espiritual y sobre todo vocacional cuando hablamos de religiosos y sacerdotes, ¿no? Es decir, es el acompañante el que tiene que hacer todo un trabajo personal adecuado para después estar con otra persona. Porque el acompañamiento básicamente se trata de ambientes adecuados al mundo de hoy, al joven de hoy, y de relaciones adecuadas. Relaciones de acompañamiento, tanto del equipo formativo como del superior o director de la casa, y sobre todo con el formador más directo, que ya el último documento de la ratio para las diócesis, para los seminarios, ya lo deja muy clarito, ¿eh? Todos los ámbitos de la persona tienen que ser acompañados por el formador. Entonces hablamos de un acompañamiento integral. Integral. Y cuando hablamos de un acompañamiento integral tiene que haber una, como muy bien has dicho tú, una relación. Entonces el término distancia formativa, ¿dónde queda? No lo sé, yo no la entiendo esa frase. Eso es la distancia formativa, yo nunca lo he entendido, no sé de qué es. O sea, ¿tú sabrías definirlo? Yo creo que debe de haber como, tal como se define, la escucho es una distancia en donde el formador es formador y el formando es formando y hay una relación, pero asimétrica que se dice, ¿no? Sí. Sí, la relación siempre va a ser asimétrica, pero no quería decir la palabra asimétrica, pero bueno, pues para que se escuche, ¿no? Sí. La relación asimétrica va a ser siempre así, porque una persona es el que acompaña y el otro el acompañado, pero eso no significa que no haya una cercanía. Es decir, puede haber una vinculación en un acompañamiento. Debe haberla. Ajá. Sana, por supuesto, la vinculación y todo este tema del apego, los vínculos, todos estos temas, siempre es sana, pero, y es lógico que por eso hay un acompañante detrás que está diciendo, oye, pues esto no es tuyo, o esto no es de él, esto es tuyo, esto es propio. Es decir, el acompañamiento del acompañante, ¿no? Exactamente. O la supervisión de los acompañamientos. Sería es importante. Una supervisión. Sí. Es importante eso, sí, el que el formador también tenga quien le... Por eso se da la vinculación sana. Cuando hay un acompañamiento por parte de un supervisor y en donde pues, se van adentrando. ¿El acompañamiento tiene que ser sanador y transformador o es un acompañamiento, digamos, disciplinario dentro de un proceso? Te toca estudiar pues, filosofía, pues acompañar desde la filosofía, acompañar desde la teología, o desde las etapas, ¿no? Si es una etapa de juniorado o si es una etapa de noviciado. ¿Qué es lo que nos pide la Iglesia y qué realidad estás viendo tú en las casas de formación? Pues la variedad de acompañamientos es mucha, desde momentos puntuales a un acompañamiento más regular de tipo vocacional, a uno más pues, dentro de una casa formativa. Hay mucha variedad de tipos de acompañamiento. ¿Cómo tienen que ser? Pues siempre tienen que ser, y podrían y deberían ser, terapéuticos, no psicológicos, tienen que sanar,
tienen que ayudar, tienen que empujar hacia Dios, tienen que sanar, tienen que pues, transformar. No porque lo haga el formador, sino porque la relación misma, cuando es auténtica, tú sabes cuando estás tratando con una persona que te ayuda y otra que no. Sí, te hace crecer. Te hace crecer, esa es la cuestión. Y hay momentos en los que se tiene miedo a todo esto. Entonces esas distancias formativas seguramente tendrían una buena intención, pero yo creo que hoy en día no sirve esa frase, ¿no? Porque la relación entre un padre y un hijo siempre es asimétrica. El padre es el padre y el hijo es el hijo. Si la relación pierde la asimetría, entonces estropeó la relación padre-hijo. Esto es lo mismo. La asimetría no quita el que la relación esté vinculada sanamente, ¿no? Y ayude a crecer a la persona que está en el proceso de crecer. Y a encontrarse con Jesucristo, que esto es lo más Esa es la clave, finalidad, ¿no? esa es la finalidad. Entonces esto del diván, las notas, todo eso ya desapareció en la formación. ¿Hubo alguna vez esto de el psicologismo que hablábamos en el anterior bloque, el psicoanálisis dentro de la formación? ¿Existió? ¿O son más bien fantasías de escritores que van por ahí? No, o sea, ha existido. En ciertas personas pues ha existido. Es decir, nos formamos en psicología también y debemos. Pero a veces las escuelas de formadores no forman para ver cómo hay que utilizar todo esto. A veces en las escuelas falta esto. Es decir, yo tengo toda una serie de conocimientos de psicología y ahora ¿qué hago con ello? Falta casi otro tiempo igual a dedicarle a qué se hace y cómo se aplica o qué relación tiene con un desarrollo espiritual de la persona, ¿no? Eso a veces en las escuelas fallan. ¿Se ha utilizado a veces? Sí, hay personas o algún formador que se ha atendido mucho a eso porque se siente más seguro, porque es mejor para él, bueno, lo que sea, ¿no? Por las razones que sean, sí. ¿No ha sido bueno para los acompañados? Yo creo que no mucho. ¿Y cómo esto podemos llevarlo hacia Jesús, hacia Cristo, ¿no? Decíamos, es la clave, pero ¿cómo llevar a un muchacho con una realidad que es de dolor, una realidad vivencial, padre ausente, madre ausente, pues no hay una apreciación ni una identificación de la sexualidad, una afectividad que realmente no sabe querer, no sabe lo que es el amor sano? ¿Cómo desde esto, con todo lo que lleva la psicología, se puede llevar a Jesucristo? Porque yo creo que ese es el paso esencial. Sí, se puede, porque de hecho el acompañamiento tiene que ser ese. Es decir, ayudar a la persona a ir hacia Cristo. Habrá cosas que el acompañante tal cual no pueda o no sepa. Perfecto, se busca la persona adecuada. Pero siempre el acompañante va a ser el catalizador, la base, el lugar seguro donde la persona acompañada va a poder crecer. Por lo tanto, es la relación, al final volvemos a lo mismo, es la relación, el querer a la persona, el saber que el objetivo de todo esto es que vayas hacia Cristo para que no dependa de ti. Bueno, todos estos son los objetivos claros en un acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿se puede compaginar todo y llevarlo a una vida espiritual? Por supuesto. De hecho, hoy debemos, para no quedarnos en fantasmillas intelectuales de que la espiritualidad, y está ahí en el aire, y estemos constantemente entre espiritualidad y humano. Con esas dicotomías, esas separaciones no acompañamos realmente. A ver, porque nos escuchan y nos ven algunas religiosas, vida consagrada, ya las hemos saludado, y yo sí que te quería preguntar, todo esto que estás comentando, pues suena muy bonito, pero en unas casas de formación de donde estamos hablando de 50 años con un mismo estilo, o vamos a restarle 20 años con un mismo estilo, ¿no? O gente religiosos, religiosas que llevan en la formación toda la vida. Este cambio cuesta, ¿no? El Papa Francisco y la Congregación de Vida Consagrada, en uno de los números en este documento Vida a Vino Nuevo, Odres Nuevos, dice que las estructuras, si son obsoletas, hay que cambiarlas. Lo dice así, pero con contundencia. ¿Cómo se pueden cambiar estas estructuras que se dicen obsoletas y transformarlas en unas en donde se llegue al encuentro con Jesús? ¿Cómo? Pues está muy buena la pregunta. No sé quién tendrá la respuesta, pero este documento es para mí genial porque es muy clarividente
en cuanto a la descripción de la situación en la que estamos, donde hay una tendencia muy fuerte de lo que dices tú, una casa de formación, unos formadores, unas estructuras que pesan, y un vino nuevo que necesita estructuras nuevas. Y dice el documento, no sirve cambiar solo el corazón. Fíjate lo que dice, ¿eh? No sirve solo cambiar el corazón, hay que cambiar estructuras para que sea perdurable. Más claro, agua, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues vamos a ir creando estructuras nuevas, odres nuevos, vamos a ir aprendiendo a vivir con lo que es de odre viejo, que también es bueno, pero ya le queda una etapa anterior y viene una etapa nueva, no es que eso sea malo, no se califica moralmente, porque no se trata de quitar y tirar, sino de ir creando cosas nuevas, estructuras nuevas que ayuden al vino nuevo. Y también hay que hacerlo con calma, porque no se trata de que al joven le gusta cantar y entonces tenemos que estar cantando todos, no, tampoco, sino de una estructura realmente evangélica y con un Cristo de evangelio según un hoy, donde estructuras antiguas no sirven y hay que crearlas nuevas. Y sin miedo. Qué bueno este documento. Nos lanza a no tener miedo y analiza claramente. Pues seguimos en esta aventura de contar historias. Estamos contando la historia de la formación en una congregación, en una orden, la de los Agustinos Recoletos. Ha estado con nosotros el presidente del Secretariado General de la Formación y la Espiritualidad, Fray Francisco Javier Monroy Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí, por dar parte de tu tiempo. A vosotros por la invitación. De tu agenda llena. Y bueno, pues nos vamos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.